Sí. Dale, Cris. Sí, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, gracias Irene por aceptar la participación en nuestro curso en nombre del equipo. Voy a presentar a todas a Irene Meller, que es licenciada en Psicología de la UBA, doctora en Psicología de la UCES, fue docente en temas de género en la UBA, la Universidad de Belgrano, la Universidad Barilán, la Universidad del Comahue, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Luján, y en ámbitos universitarios de México, Uruguay, Chile, Colombia y Costa Rica. En la actualidad se desempeña como coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, es directora del curso de actualización en Psicoanálisis y Género en APA y la Universidad Kennedy, es codirectora de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, es autora de numerosas publicaciones sobre estudios de género y subjetividad. Las más recientes son Género y Familia, Poder, Amor y Sexualidad en la Construcción de la Subjetividad. Su tesis doctoral está expuesta en el libro Recomenzar, Amor y Poder después del divorcio. Compiladora y coautora de Psicoanálisis y Género, escritos sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia. Y bueno, hoy la clase, digamos, de las que vamos a participar, tiene el título de Varones, entre la persistencia de los privilegios y la inevitable desconstrucción. Bienvenida y gracias, Irene. Bueno, muchas gracias por la presentación, en la que curiosamente te salteaste que soy coautora del libro Varones, Género y Subjetividad Masculina. Es un libro que salió en 2000 y me ha interesado siempre mirar, como les diría, la vereda de enfrente. ¿Por qué? Porque durante siglos las mujeres hemos sido objetos del discurso masculino. Entonces me apareció como una especie de espíritu de desafío y propuse a Mabel Burin, la coautora, digamos, escribir un libro sobre varones, que fue uno de los primeros en habla hispana. Que yo sepa, mujeres que escriben sobre varones, la única compañía que tenemos es Mara Viveros Vigoya, en Colombia, y posiblemente en Chile, Teresa Olavarría, creo que es, que escribe sobre varones. Previo a nuestro libro, Elizabeth Badinter publicó en Francia X y la identidad masculina, un libro muy reconocido también sobre el tema de la masculinidad. Bueno, ¿qué cosa es la masculinidad? ¿No es cierto? Es decir, ¿qué cosa es la feminidad? Podría decirse que no son nada, si no son nada más de lo que se dice, en el sentido de que se trata de un conjunto de representaciones colectivas, normas implícitas, valoraciones y prácticas sociales que van generando instituciones acerca de lo que se espera, tanto en el aspecto objetivo, es decir, como desempeño de roles sociales, como en lo que hace a la subjetividad de mujeres y varones. Existe como un dispositivo de regulación social, tácito, implícito, que ha sido denominado como sistema sexo-género, y hoy día, cuando se discute más si existe alguna correlación estricta entre el sexo y el género, se prefiere la denominación de sistema de género, que es lo que regula de forma en general binaria y polarizada las representaciones, valores y prácticas sobre la feminidad y la masculinidad.
La existencia de este sistema desencadena en los progenitores o quienes van a estar a cargo de la crianza del infante una serie de proyectos identificatorios ante la información que provee el cuerpo de un niño recién nacido, que por supuesto no sabe nada de nada y mucho menos no sabe nada acerca de la diferencia de los sexos. Pero como decía Freud en 1914, en sobre Introducción al Narcisismo, cuando él se refería a las metas omnipotentes, a las aspiraciones grandiosas que todos hemos tenido en la infancia, pero que hemos debido ir resignando con el paso del tiempo, decía que los padres, sin embargo, suelen mantener estas aspiraciones omnipotentes respecto de los hijos. Y entonces piensan que su hijo será un gran hombre y que su hija se casará con un príncipe. Es decir, que en 1914, hace un poco más de un siglo, la vía para la consagración narcisista de las mujeres era conseguir ser elegidas por algún gran hombre. De modo que tenemos, a partir de estas expectativas, que por supuesto están atravesando hoy día una profunda crisis, están en cambio, pero existe una inercia representacional muy grande, y sobre todo los imperativos y las valoraciones de nuestro super-yo, utilizando digamos, este modelo del aparato psíquico creado por Freud, suelen ser algo atrasados, por decir así. El super-yo atrasa. Es decir, que podemos tener un discurso manifiesto, progresista y, como dicen ustedes, deconstruido, pero tenemos una abuela o un abuelo alojados en el desván. Y con esa incongruencia, las generaciones que habitamos esta transición cultural tan profunda, vamos viviendo como podemos. Y si pensamos en términos, por ejemplo, de lo que sería el aparato psíquico de los varones, digo yo, para utilizar alguna categoría que ordene la exposición, esta es una categoría clásica que todos conocemos más o menos. Se supone que las pulsiones inconscientes que habitan lo que fue en la segunda tópica freudiana denominado el ello, no están sexuadas. Es decir, en ese sentido, no habría un inconsciente masculino y un inconsciente femenino, por decir así, sino que estaríamos todos habitados por pulsiones de todo tipo que estarían funcionando de una forma algo caótica y cuya existencia es producto de una construcción, de un supuesto, porque no tenemos ningún acceso directo a las mismas. Pero el destino de las pulsiones, es decir, qué va a ocurrir con esos deseos, esos impulsos que nos habitan, está determinado por las defensas, lo que fue denominado, lo que fue sistematizado por Anna Freud como los mecanismos de defensa del yo. Y ya se sabe, incluso Freud mismo lo dijo, que en las mujeres predomina la represión y en los varones predomina la desmentida de la realidad. ¿Por qué ocurre esto? Freud lo explicó bien en un trabajo maravilloso de 1908, que les recomiendo mucho leer si no lo han hecho y releer si ya lo conocen, que se llama La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Un trabajo antiguo, pero donde Freud plantea que en una misma familia, merced a un dispositivo de regulación social descrito por Christian von Ehrenfels, un filósofo de la época, como la doble moral sexual cultural, se va a encontrar entonces en una misma familia una hermana educada, refinada, pero lamentablemente neurótica,
debido a la represión excedente de su sexualidad, y un hermano sano, robusto, pero desagradablemente perverso, debido a la autorización irrestricta de su sexualidad. Es decir, que el doble código de moral vigente en esa época, que hoy día prácticamente ha caducado, pero del cual quedan algunos resabios interesantes de detectar, determinaba diferencias en la estructura defensiva. La represión más fuerte en las mujeres era el correlato subjetivo de la censura social, tanto sobre la expresión pulsional hostil como sobre la satisfacción pulsional erótica de las mujeres. Las pulsiones femeninas han sido objeto de una censura social más estricta, y esa censura fue interiorizada de formas no mecánicas, por cierto, ¿no? Pero se produce una interiorización, por lo cual la neurosis hizo estragos en la época freudiana, digamos, entre las mujeres. Los varones autorizados a expresar tanto su hostilidad, porque ustedes saben que ser hostil es en algún sentido parte de uno de los emblemas de la masculinidad. Cierto despliegue de hostilidad narcisiza a los varones, los hace sentir valorados. Y la sexualidad, que es como la sexualidad masculina es como el pescado. ¿Vieron esas clásicas chistes sobre un pescado? Cuando alguien dice pesqué un pescado así, y en realidad el pescado era así. Bueno, es decir, los hombres suelen alardear de sus hazañas sexuales. ¿Por qué ocurre eso? Porque para un varón, la práctica de la sexualidad con diferentes mujeres es una especie de aval de su potencia viril. Mientras que hasta hace poco, hasta los años 80 prácticamente, todavía la práctica sexual en las mujeres, si era, digamos, polígama, por decir así, era de algún modo, digamos, objeto de descrédito, era censurado. De modo que tenemos que la libre expresión, libre habría que ver, ¿no? Es decir, tal vez es una idealización decir que la sexualidad masculina y la hostilidad masculina se expresan libremente. Yo creo que no, que es un error en realidad, pensándolo mejor. Es decir, los hombres están obligados a hacer alarde de una práctica sexual promiscua y están obligados a involucrarse en interacciones hostiles que muchas veces no desean, como una forma de presión para hacer honor a la pertenencia al género dominante. Y sobre la base de su entrenamiento precoz en la hostilidad, han sido sacrificados en las guerras, enviados a los frentes de batalla, porque esto lo explica una antropóloga, Peggy Sunday. Ella hizo un estudio comparativo de numerosas culturas y explica que en los pequeños grupos humanos, digamos, previos a las grandes sociedades de masas que nosotros conocemos, era muy importante que el grupo no descendiera en el número de sus integrantes más allá de un cierto nivel, porque si quedaba el grupo muy mermado, muy raleado en cuanto a la cantidad de personas, podía desaparecer. Entonces era muy importante que hubiera un número suficiente de vientres. Con esto se alude a las mujeres púberes, jóvenes, capaces de embarazarse y dar a luz. Es distinta a la situación de nuestra situación actual, donde hemos superpoblado el planeta y donde seguramente vamos a asistir en el futuro a medidas de control natal. Pero la historia humana fue la historia por, como decía el imperativo bíblico, crecer y multiplicarse, hasta que lo logramos, paradójicamente, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que la dominación masculina se estableció
a través de conseguir el número suficiente de vientres que también eran protegidos. Por lo tanto, los varones han sido más poderosos, pero han sido sacrificados porque a los fines de la reproducción de los grupos humanos eran lo que Peggy Sanders llama expendables, o sea, prescindibles. Prescindibles en cuanto a la perpetuación biológica, porque un varón puede fecundar a muchas mujeres, mientras que una mujer emplea prácticamente un año en el proceso de embarazo, parto y lactancia. ¿Se entiende? Entonces los varones, debido a su mayor dotación física en cuanto a muscularidad, digamos, tal vez también debido a la testosterona andrógena con un dosaje más elevado, han sido utilizados por los grupos humanos para la confrontación. Hay un antropólogo, David Gilmour, que dice que la masculinidad es una reacción de los grupos humanos ante la adversidad. Es decir, los varones han sido empujados al frente para defender al conjunto, para que el grupo siguiera existiendo. Y esto implicó recompensas, pero también castigos. La imagen del héroe, desde la perspectiva femenina, la podemos ver como una imagen triunfante. Hay una propaganda que todavía está en curso de un perfume, creo que es de Paco Rabanne, se llama Invictus, donde le dan a un muchacho muy robusto una copa de campeón, y él se la carga al hombro con una cara de inocultable arrogancia, y abre una puerta, y adentro lo está esperando un harén de hermosas muchachas, bien dispuestas hacia él como recompensa por sus hazañas. Lógicamente, las mujeres que por ahí envidiamos y desearíamos tener un harén de hermosos muchachos, ¿por qué no? Digamos, pensamos, bueno, qué afortunados que tienen el prestigio y la recompensa, pero previamente debió arriesgar su vida y hacer esfuerzos a veces extremos, ¿se entiende? De modo que cada género ha tenido sus ventajas y sus desventajas. Las mujeres hemos sido subordinadas, subalternizadas, desvalorizadas, recluidas al privado, pero también protegidas. Los varones han sido idealizados, pero también exigidos y sacrificados. Tanto es así que todavía en el mundo los varones viven unos 7 años promedio menos que las mujeres. Y eso no obedece a ninguna determinación biológica, porque son pautas demográficas que han variado con el tiempo. Posiblemente, si seguimos el camino de la paridad, esta diferencia con el tiempo desaparezca y las mujeres empecemos a morir como hombres, en el sentido de que tenemos una vida, digamos, cada vez más exigida y estamos más expuestos al estrés. Pero por ahora tenemos el privilegio de algunos años más de vida. Aunque, como decía una investigadora en tercera edad, decía, las mujeres vivimos más, pero eso no es vida. Refiriéndose, digamos, a la pobreza y a la decadencia física de la tercera o cuarta edad. Bueno, entonces volviendo a lo que es la organización psíquica de los varones, vemos que los destinos de pulsiones son diferentes porque los varones suelen desmentir más. La desmentida es una defensa que consiste en no reconocer una realidad que uno, sin embargo, conoce. Es decir, mirar con un solo ojo, para decirlo de forma gráfica. Yo sé que las cosas son de una determinada manera, pero sin embargo, me gustaría seguir creyendo que son de otra manera. La desmentida en muchos casos es el correlato psíquico del doble código de moral. Yo conozco la ley como varón, imagínense que está hablando un varón, y yo conozco la ley, pero sé que la puedo transgredir. La ley es igual para todos en lo formal, pero nosotros que somos superiores podemos transgredirla
en secreto. Es así como si ustedes relevan el número de prisiones destinadas a los varones y el número de cárceles de mujeres, van a ver que nos ganan por mucho. Es decir, los varones cometen toda clase de delitos violentos y también estafas, toda clase de delitos en una proporción infinitamente mayor que las mujeres. Esto tiene que ver con una autorización subjetiva para la transgresión, con un desafío triunfante respecto de la ley, que genera, por supuesto, también el riesgo de la penalización, ¿no es cierto? De modo que esta sería la primera diferencia, y entonces vemos perfiles epidemiológicos distintos. Mientras entre las mujeres abundan más las depresiones, ligadas, por ejemplo, a la vuelta de la hostilidad contra sí misma, los varones suelen ser más paranoides. No estoy hablando de un delirio paranoico organizado, estoy hablando de esas conductas de susceptibilidad quisquillosa propias de la masculinidad convencional. Está siempre alerta para no ser abusados, no ser tomados por tontos, está siempre en cierta disposición de combate contra un rival real o imaginario. Esa actitud paranoide frente al mundo es mucho más frecuente entre los varones, mientras que las mujeres suelen tener una actitud tal vez más confiada. Pero en cambio, esa disposición que no tiene la mayor parte de las mujeres para el combate, la lucha por la vida, si ustedes quieren, se vuelca esa hostilidad contra sí misma. Y eso favorece el auge de las depresiones. La patología, digamos, que Freud comenzó a estudiar y con la cual, sobre la base de la experiencia con la misma, creó el psicoanálisis, ha sido la histeria. Y ustedes saben que se plantea que las mujeres histéricas, centradas en torno de la seducción, prometen más de lo que cumplen. Es decir, seducen, pero llegado el momento de la consumación erótica, frustran, se muestran esquivas o insensibles. Esto es fácil de comprender si se entiende que la sexualidad de las mujeres es una sexualidad enajenada al servicio de la sexualidad masculina. Y que entonces las mujeres han aprendido, a partir de un entrenamiento milenario, a funcionar como objetos del deseo masculino, a despertar el deseo de los varones, pero no han podido expresarse como sujetos deseantes. ¿Se entiende? Por lo cual se da esta paradoja de agradar, incitar, seducir, estar pensando todo el tiempo en torno de si están lo bastante bonitas, lo bastante atractivas, hablar siempre en términos sugerentes y eróticos, y finalmente, en el momento del encuentro, no lograr encontrar ninguna satisfacción en el mismo o muy escasa. Y hay muchas otras tendencias psicopatológicas diferenciales entre mujeres y varones que tienen que ver con la sociosubjetivación diferente entre unos y otros. La cuestión del yo, por ejemplo, ustedes saben que podríamos hablar de un yo de funciones y de un yo de identificaciones. El yo de funciones se caracteriza en términos generales por haber desarrollado distintos tipos de habilidades. Un sociólogo norteamericano, Talcott Parsons, habló de habilidades instrumentales desarrolladas por los varones, mientras que las mujeres desarrollaban habilidades expresivas. Si bien esta es una polaridad esquemática que no respeta la enorme variabilidad que existe al interior de cada género, porque ni todas las mujeres somos iguales, ni todos los varones son iguales, marca una tendencia, que es que los varones
han sido entrenados para resolver problemas de forma práctica. Eso se ve muchas veces en las parejas, cuando una mujer expresa algún malestar, un sufrimiento, una depresión, y el varón le dice, ¿y qué quieres que haga? Y entonces la respuesta de la mujer es, no quiero que hagas nada, te lo cuento para que me escuches. No, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué? Porque, digamos, el entrenamiento subjetivo del varón es solucionar alguna cosa, ¿se entiende? Entonces, eso genera a veces desentendimientos. Entonces vemos que los varones están más entrenados en el manejo financiero, práctico en la vida, el manejo tecnológico, por ejemplo, desarrollan con más facilidad la tecnología informática. Es simplemente, no hay ninguna diferencia que se sepa que sea cerebral, digamos, sino que responde a una acumulación de disposiciones emocionales transgeneracionales. Y si algo, como yo sé que entre ustedes hay muchos licenciados en educación, y si algunos hacen la orientación vocacional, seguramente verán que todavía hay, digamos, más facilidad entre los varones para la tecnología, las finanzas, mientras que las mujeres somos pedagogas, psicólogas, docentes, médicas, es decir, nos ocupamos más de las personas, de curar, enseñar, escuchar, comprender, o sea, todas aquellas funciones desarrolladas al interior de la familia que con el paso de los siglos se han transformado también en profesiones. Esto en cuanto al yo de funciones. En cuanto al yo de identificaciones, las mujeres en ese aspecto tenemos la vida más fácil, porque varones y mujeres hemos sido criados por una mujer, o varias, es decir, la madre, la abuela, la tía, la empleada doméstica, la empleada de la guardería, todas ellas son mujeres, mientras que el nacimiento de los varones también se produce en un contexto hegemonizado por las mujeres. Por lo tanto, las mujeres tenemos facilitada la identificación primaria con una semejante en cuanto a nuestro género, de modo que hay un sentido de feminidad básico fuertemente afianzado, que se ve después complicado por la desvalorización de la que el género todavía en alguna medida es objeto. Mientras que los varones comienzan su vida psíquica en un estado de identificación funcional con una mujer. Por lo tanto, los varones empiezan psíquicamente siendo mujeres. Luego habló de esto. Freud consideró que el desarrollo psicosexual de las niñas era mucho más difícil que el de los varones, porque las mujeres, tal como él planteó, debíamos hacer el cambio de objeto. O sea, llegado al Edipo, dejar de preferir a la madre para pasar a preferir al padre, lo cual sentaría las bases de nuestra heterosexualidad. Lo que Freud no tuvo en cuenta fue algo que descubrió Stoller, Robert Stoller, que fue un psicoanalista de Los Ángeles que importó al psicoanálisis el concepto de género creado por Jean Monnet, que es que los varones deben desidentificarse con respecto de la madre. Esto fue descrito por Ralph Grimson, un colaborador de Stoller, autor de un artículo que es muy importante conocer, que se llama Desidentificarse de la madre, su importancia para el niño varón. Grimson describe que los niños hacia fines del primer año de edad deben, digamos, sustraerse a su primitiva identificación con la madre, porque de persistir los feminizaría. Esto será, de algún modo se ve facilitado
porque la madre trata a los niños varones diferente de lo que trata a las mujeres. La madre sabe que está criando un bebé o una beba, por lo tanto sus actitudes son diferentes. Y las actitudes de los padres, que hoy día intervienen desde muy temprano también en la crianza, son distintas. Basta observar los juegos que los padres hacen con los chicos varones, que son juegos mucho más bruscos, más estimulantes, que en cuanto el chico crece un poco, juegan a la lucha, por ejemplo. Juegos brutos, como se dice coloquialmente. Estos juegos son verdaderas usinas de masculinización, que buscan cultivar la resistencia, la fuerza, la tolerancia a los riesgos, el placer en el riesgo. Cuando un niño chiquito es arrojado por los aires y atascado, siente terror posiblemente, pero también se ríe, porque eso le da placer. Las niñas son objeto de un tratamiento más reasegurador, más tranquilo, digamos más tierno, y eso va plasmando tendencias diferenciales en el psiquismo. De modo que tenemos un yo de funciones diferente y un yo de identificaciones que va a quedar, en los varones me refiero, ¿no? Que va a quedar toda la vida hambriento de modelos. Los varones siempre están buscando modelos. ¿Por qué? Porque la identificación de las mujeres con la feminidad se dice que es una identificación relacional, en el sentido de que se va a hacer una relación. Siempre hay alguna mujer cerca de la cual es posible copiarse, para decirlo de forma sencilla. La identificación de los niños con los varones en muchos casos es más posicional, porque hay mayor distancia y menos contacto de los niños con los padres o abuelos varones, porque trabajan más horas fuera del hogar en muchos casos, o hoy día por los divorcios. Si bien es cierto que está empezando a difundirse la tendencia a la guarda compartida, que está revirtiendo esta tendencia. Es decir, que hay niños que pasan parte de la semana con sus padres, y eso revierte esta tendencia a tener menos contacto de los varones con los padres varones. Pero todavía hay muchos niños que permanecen lejos de sus padres. Por eso están siempre buscando modelos. Cuando no los encuentran en algún otro varón, los buscan en el grupo de pares. ¿Cómo hay que ser para ser un varón? Las comunidades primitivas, de distintas etnias primitivas, destinan a este fin prolongados rituales de iniciación, que a veces duran muchos años. Buena parte de la vida, de la infancia y la adolescencia de los varones de grupos primitivos está destinada a una crianza que transcurre entre hombres y que se caracteriza en muchos casos por el maltrato. ¿Por qué? Porque se busca crear varones agresivos para que funcionen como los guerreros de la tribu. ¿Cómo se vuelve a una persona agresiva? Se la trata mal. Entonces los niños son raptados de la compañía de sus madres sin previo aviso. A eso de los 7 años, pasan a vivir en una casa comunal de los varones, son asustados, muchas veces golpeados, a veces se les practican incisiones, se les arranca algún diente, se los aterrorizan con máscaras. Es decir, se busca generarles terror y también reacciones de defensa, mediante las cuales se los va agresivizando para que puedan salir después de años de ese proceso dispuestos a matar y morir. Por eso les decía que no es para nada envidiable la condición de un varón.
sino que en muchos casos son objeto de un proceso de embrutecimiento. Hay un antropólogo norteamericano que se llama Marvin Harris, que dice: los grupos humanos han embrutecido a sus varones para transformarlos en guerreros y han utilizado a sus mujeres como recompensas sexuales para esos guerreros. Digamos, esta es una verdad triste y desnuda, digamos, es decir, acerca de cómo el sistema de géneros es desfavorable para todos, de alguna manera. Entonces tenemos, estaba volviendo a esta guía que estoy utilizando para esta descripción, que es utilizar el modelo del aparato psíquico freudiano como para ordenar la exposición respecto de las tendencias diferenciales en el psiquismo masculino. Tenemos entonces, como les decía, como defensas más ligadas a la transgresión y a la desmentida, como funciones, un desarrollo mayor de funciones instrumentales, como identificaciones, un cierto vacío o hambre de identificaciones con la masculinidad que requiere un enorme entrenamiento. Y es por eso que se dice que la masculinidad es reactiva, en el sentido de que los varones suelen definirse por la negativa. Un varón es alguien que no es una mujer, que no es un bebé, que no es homosexual pasivo receptivo. Esta es la forma en que se define a un varón masculino, por lo que no es. ¿Se entiende? Es decir, que hay una cierta fragilidad en esa masculinidad que aparece como tan dominante, pero que en realidad es endeble, digamos, porque en última instancia es una construcción reactiva respecto de lo que ha sido la primera experiencia de dependencia que compartimos todos los seres humanos. Finalmente queda alguna reflexión sobre la formación superyo. Ustedes saben que las descripciones freudianas sobre el superyo han sido la culminación del discurso sexista de Freud sobre las diferencias de género. Freud planteaba que la formación superyo se forma a consecuencia del sepultamiento del complejo de Edipo. ¿Qué es lo que hace que el niño varón sepulte el complejo de Edipo? Es decir, sus aspiraciones incestuosas de poseer el amor de la madre en exclusividad. Lo que Freud calificó o describió como la amenaza de castración. La expresión manifiesta de los deseos amorosos del niño hacia su madre es la masturbación infantil. Freud describe que los padres amenazaban, ¿no?, a los niños con que si seguían con esta práctica les cortarían la mano o el pene. Atemorizado por esta amenaza, el niño, sobre todo cuando ve la diferencia de los genitales de las niñas y comprueba que efectivamente hay personas que no tienen pene, busca mantener la integridad de sus genitales tan apreciados como fuentes de placer, renunciando a las fantasías incestuosas. Aquí, según este relato, según este modelo, porque no son más que construcciones, esa energía psíquica, podríamos decir, si me permiten, ahorrada a través de la renuncia pulsional, se emplea en fines más elevados. O sea, es lo que permite que los niños aprendan en la escuela. Eso que ustedes se dedican, muchos de ustedes, a estudiar el aprendizaje. De acuerdo al modelo freudiano, el niño escolar puede dedicar energía a aprender porque ya no está tan absorto en sus fantasías de consumación erótica directa. Se busca aprender para complacer. El niño busca saber para que lo quieran. Y de alguna manera ese es el camino con rodeos que se recorre para realizar el amor infantil hacia los padres. Pero ¿qué pasa con las niñas?
no es tan fácil amenazarlas. Las niñas no tienen nada que cortar. Por ese motivo, dice Freud, de una manera un tanto ingenua, las niñas mantienen sus aspiraciones eróticas hasta muy tarde en la vida, y el Edipo femenino no se sepulta, sino que se disuelve lentamente. Y eso, escuchen acá, esto que es la coronación del edificio sexista freudiano, eso explica por qué las mujeres han contribuido tan escasamente a la cultura. Las mujeres han contribuido poco a la cultura porque no fueron sensibles a la amenaza de castración y por lo tanto no sublimaron sus pulsiones libidinales. Los varones, en cambio, crearon cultura justamente porque ahorraron energía al sepultar su complejo de Edipo. No puedo evitar decirles, aunque nos aparta un poquito del tema, que Freud nos reconoce, sin embargo, a las mujeres un invento, que es la cestería. Las mujeres, dice Freud, inventaron los cestos, los canastos. ¿Cómo? Entrelazando el vello púbico para ocultar la defectuosidad de los genitales. Es decir, que para Freud, los genitales femeninos eran percibidos como defectuosos en lugar de percibirlos como parte de la diferencia sexual de la especie. Bueno, los varones no tienen este problema. Entonces Freud plantea que el superyo masculino es un superyo más abstracto, más impersonal, sometido a las grandes leyes que rigen la existencia, mientras que las mujeres, según el creador del psicoanálisis, estarían siempre buscando excepciones a las leyes. En realidad, esto fue estudiado por una psicóloga inspirada en el feminismo, Carol Gilligan, que comprobó que las escalas que se usaban en Estados Unidos para evaluar la construcción del sentimiento de lo moral en mujeres y varones estaban sesgadas. Es decir, que eran escalas androcéntricas. Y describió que la moral masculina es una moral de derechos en conflicto. O sea, tus derechos terminan donde comienzan los míos. Mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Ese tipo de moral es una moral de pares que compiten. Somos todos iguales ante la ley, competimos por los mismos bienes, por lo tanto la ley arbitra los conflictos que si no se arbitraran desencadenarían la guerra, la lucha. De modo que es una moral que regula la confrontación narcisista entre pares, arbitra el odio y la guerra. ¿Cuál es la moral que predomina, según Gilligan, entre las mujeres? Lo que ella denominó la ética del cuidado. O sea, las mujeres no están pensando que mis derechos terminan donde comienzan los tuyos, porque más habituadas a asistir a aquellas personas dependientes, niños, ancianos, enfermos, tienen una ética basada en la responsabilidad. Yo soy responsable por aquellos que no pueden valerse. Esto es lo que Gilligan denominó una voz diferente. Es decir, una forma diferente de concebir las regulaciones morales. Y esto nos lleva a que la dominación social masculina ha creado también un cuerpo de teorías que idealizó las características de los varones y descalificó las características de las mujeres. Esta tendencia teórica y social, cultural,
en este momento está en crisis. Si recurrimos a otro modelo, digamos, porque yo simplemente utilizo algunos modelos teóricos como para ordenar la exposición, para que tenga alguna coherencia que sea más fácil de seguir, no porque me piense que sean los únicos relatos posibles, ¿no? En Madrid recientemente falleció un psicoanalista argentino que vivió y trabajó allí, Hugo Bleichmann, que propone utilizar la categoría de motivación para el análisis de las conductas humanas y en lugar de suponer que todas las conductas se explican sobre la base de la sexualidad, como lo ha supuesto el psicoanálisis freudiano, al menos, digamos, en sus comienzos, considera que hay como 4 grupos motivacionales. Uno de ellos es sin duda la sexualidad, pero también considera la existencia de la autoconservación, o sea, el deseo de permanecer con vida. El apego ligado a la necesidad de estar cerca de la persona que nos protege en nuestro desamparo inicial. Los niños están apegados a los progenitores, en especial a la madre en general. La sexualidad y el narcisismo, que es el amor a la imagen de sí. El amor al prestigio, a cómo los otros nos ven, cómo los otros nos valoran, cómo los otros nos reconocen. Podríamos decir que en el caso de los varones, se ha logrado a través de una aculturación milenaria, una especie de milagro, que es lograr que los varones inhiban, en alguna medida, la autoconservación. La autoconservación es esa tendencia tan básica en el ser vivo, que es querer seguir vivo, digamos, defender la persistencia de la propia vida. Sin embargo, ¿cómo se logró, a pesar de eso, que los hombres se involucraran en las guerras? Ustedes ven las películas de época, cómo eran las guerras, donde un grupo se arrojaba sobre el otro para acuchillarse, cortarse, matarse de 1000 maneras posibles y quedaba todo el campo de batalla cubierto de cadáveres. ¿Cómo se logró semejante horror y semejante locura? Es decir, a través de una aculturación basada en la infinita maleabilidad de la mente humana, que hasta logró, en el caso de los varones, inhibir la autoconservación. La sexualidad de los varones se hipertrofió, porque a consecuencia, digamos, de que fue utilizada como la recompensa por esta inhibición de la autoconservación. O sea, si estás dispuesto a sacrificar tu vida y tu integridad física en beneficio del grupo, tendrás como recompensa, si te va bien, el acceso a la sexualidad con mujeres atractivas. Fue la zanahoria que utilizó el poder, por decirlo así. ¿Sí? Y el narcisismo también fue hipertrófico. ¿Por qué? Porque esas hazañas que los varones desempeñaron para hacer honor al prestigio que se atribuye a su género, han sido motivo de orgullo y de reconocimiento. En cambio, el apego de los varones fue severamente desgarrado. Un varón tiene que ser móvil, nómade, no queda prendido de sus primeros afectos, no es dependiente, sofoca duramente sus tendencias infantiles a depender. Entonces tenemos como un desarrollo desparejo, por decir así, en la masculinidad, caracterizada por la hipertrofia del narcisismo y la sexualidad, mientras que el apego y la autoconservación están inhibidos. Esto es por lo menos lo que se ha cultivado a lo largo de muchas generaciones, de lo cual todavía quedan huellas. Por último, me gustaría explicarles que no todos los varones son iguales, y esto ha sido descrito por una teórica de la masculinidad
que en realidad es una mujer trans. Raewyn Connell nació varón, se llamaba Robert Connell, y mientras firmó con este nombre, escribió dos libros muy buenos. Uno se llama Gender and Power, Género y Poder, y el otro Masculinities, o sea, masculinidades. Pero en este momento se ha transexualizado. Connell ha planteado que existen distintas categorías en la masculinidad, justamente por el hecho de que es digamos, un estatuto, podríamos decir un estatuto social, estratificado en su interior, jerarquizado. La masculinidad hegemónica representa el ideal de la masculinidad, ideal que, como dice Connell, que pocos encarnan realmente. Hay pocos varones que verdaderamente tengan una masculinidad líder, poderosa, supercapaz, heroica, exitosa, etcétera, etcétera. Pero, dice él, ella ahora, sirve para hacer sentir mal al resto de los hombres. Es decir, comparándose con ese ideal, los varones se sienten mal. Después, lo que más abunda es lo que denomina Connell la masculinidad cómplice. ¿Por qué la denomina así? Porque muchos varones que no han hecho tantos méritos como para merecer, digamos, estar en la categoría más alta del género dominante, sin embargo disfrutan de un bono tácito de prestigio por el solo hecho de ser varones. Fíjense, por ejemplo, en el ejercicio de profesiones feminizadas como las nuestras, que los varones tienen más demanda. Es decir, por el solo hecho de ser varones, se supone a priori que saben más. A veces es cierto, a veces no. Es decir, es como el privilegio derivado del prestigio de pertenecer a esa categoría. Yo recuerdo que hace años, no, recientemente atendí una docente, y la docente me dijo que en las asambleas de maestros, muchas veces había que elegir a alguien que representara al gremio, y que se elegía siempre a alguno de los varones allí presentes. Es decir, que las mujeres están acostumbradas a delegar el poder en los varones y considerar que las van a representar mejor. Luego están las masculinidades subordinadas, que serían las masculinidades de aquellos hombres a los que no les ha ido bien, que no tienen mucho dinero, que no, digamos que de alguna manera no han tenido éxito, y que son, por lo tanto, objeto de descalificación. Finalmente están las masculinidades marginales, en las cuales están sobre todo los hombres gays. ¿Sí? Es decir, aquellos hombres que hoy día ya no son tan objeto de descalificación, pero los hombres gay y trans han sido muy descalificados y atacados incluso. Esto como para mostrarles que no todos los hombres son iguales, es decir, no aplicar una visión estereotipada respecto de la masculinidad que tal como existe en la actualidad. Bueno, muy bien, yo entonces pararía aquí para dar espacio a que ustedes puedan hacer preguntas, aportes, o también, si lo desean, discutir alguno de estos conceptos, cosa que podemos intercambiar con mucho gusto. Bueno, queda abierto ahí a preguntas, reflexiones. Yo puedo
creo que es más una reflexión la que me viene, porque le escuchaba a Irene y como que la cabeza me explotaba con toda la información y los conceptos que ella iba marcando, y me venían un montón de imágenes, desde los grupos, estos grupos como de rugbyers que se van formando y cómo ahí la cultura va operando. Ay, sí. Cómo la cultura va operando en esto de transformarlos en estos hombres aguerridos que van como al campo de deporte a darlo todo, y que después por fuera del campo de deporte también se pueden llegar a matar a otro hombre, ¿no? Y esto que también pasaba en España y en Galicia, el hecho de golpear a alguien hasta morir por su inclinación sexual, porque tenía que demostrar que le molestaba lo que supuestamente había dicho, y que culmina con esto, ¿no? Y como que aparecen como muchos ejemplos de cada una de las cosas que ella iba diciendo. Sobre todo también en cómo la mujer va delegando este poder y cómo se va interrelacionando el lugar de la mujer y cómo se va construyendo el hombre en medio. Me pareció como súper intenso toda la exposición por esto, por todo lo que iba apareciendo, que se ve reflejado, y que quizás en esta mirada desde las masculinidades no me parecía como tan común pensarlo desde este lugar, cómo se construyen, ¿no? Siempre pensando quizás en el lugar de la mujer, me parecía como súper valioso lo que fue compartiendo. Pero bueno, como que quedo así, ¿no? Con un montón de cosas para pensar, como descubriendo otras formas de pensar desde el feminismo, las masculinidades, las feminidades, o sea, me pareció como súper intenso. Bueno, gracias, Eliana. Hay una psicoanalista norteamericana, Jessica Benjamin, que plantea que la masculinidad y la feminidad, tal como las conocemos, son el producto de un proceso de escisión, o sea, de disociación, que se produce en la mente del varón edípico. Lo que ella plantea es que la cultura tal como la conocemos es el producto de la institución, de la forma de funcionamiento psíquico del varón inmaduro, del varón, del niño varón en la etapa edípica, porque la masculinidad es el género dominante. ¿Cómo se construye una subjetividad masculina? Escindiendo de sí la dependencia, el temor, la fragilidad, la ternura, y depositando todos esos rasgos de carácter desvalorizados en la imagen de las niñas. No soy yo quien es así, sino que son las nenas. Un pacientito me contaba hace años que me dijo, cuando yo era chiquito y fui al jardín, la extrañaba mucho a mi mamá, así que lloraba porque la extrañaba, y me decían que era una nenita. ¿Qué hay con ser una nenita? Después de todo las ayudan, les hacen favores. ¿Por qué no puedo ser una nenita? Yo reconozco que me acometió un pasmo de género y me callé la boca. No supe qué decir en ese momento, de modo que nada de lo que ocurrió tiene que ver con alguna intervención mía. Pero poco tiempo después, mientras construía un barco con ladrillos, empezó a comandar a sus supuestos empleados. Señores, hagan ese barco rápido porque lo tenemos que entregar. Apúrense, ¿o es que acaso son nenitas? Ya había entrado por el aro, digamos, por el aro de la masculinidad convencional, ya había logrado edificar una autoestima sobre la base de la descalificación de lo femenino. Años después vino para lo que podríamos llamar un service, como pasa a veces con los pacientes de mucho tiempo que toman algunas entrevistas por alguna crisis situacional. Entonces dibujó, ya siendo un niño grande,
Vancouver, 3 varones discutiendo una compra de tierras, 3 hombres de clase media alta. Así lo escribió abajo. Pues ustedes ven como los ideales de masculinidad también tienen que ver con la clase, con los ideales de ascenso social. Y cómo la masculinidad se edifica sobre la base de la competencia, la búsqueda de la superioridad sobre los otros, ya sean mujeres, niños o gente más pobre que uno. Es decir, ese es el edificio sexista, clasista y también eventualmente racista. A mí, Irene, me causa como, no sé, como algo raro pensar en que este lugar de la mujer, entre comillas, dedicado más al cuidado, ¿no? Al hogar, sea por donde fue posicionada, digamos, mientras que la agresividad estaba destinada a ser fortalecida en los varones, es la persona que cría varones después, digamos, ¿no? Es la que desde su rol maternal de cuidado cría varones al servicio de, bueno, de estos aspectos de agresión, de ponerlos al servicio de la fuerza, de la acción, etcétera. Y después de los cuales muchas veces es víctima. Digamos, cuando se da vuelta el círculo, esa misma mujer que crió un varón al servicio de esto, es víctima de ese varón, por violencia, por abuso, por maltrato, o aunque no pase nada de eso, por la posición de dependencia que tiene respecto de él. Así es, por eso el sistema está en crisis, digamos, pero acordate que las madres espartanas les decían a sus hijos varones, volvé con tu escudo o arriba de él. Claro. O sea, vencé o volvé muerto. Sí, La derrota no era una alternativa. Una posibilidad. Claro. De modo que también hay que entender que la masculinidad es producto de un prolongado y milenario proceso de malos tratos. Y que por Claro. supuesto... No, perdón, por eso digo, a veces uno se enoja con la figura, a veces no, siempre nos enojamos con la figura de, masculina puesta en un lugar así, de agresivo, de mal, ¿no? Hoy por hoy. Y por ahí uno no tiene la tendencia a observar y analizar el rol de la mujer o de la posición de la mujer en este circuito. Yo me recordaba cuando hablabas un libro que leí de cómo se preparan a las nenas japonesas para futuras geishas, cómo se le venda el pie para que no crezca más del talle X, 36 creo que era, no me acuerdo, pero que era un sufrimiento porque físicamente se le impide el crecimiento del pie para que responda al modelo femenino para ser elegida por, es decir, bueno, historias terribles de las niñas de Japón, y bueno, y yo decía, todo esto para que esta misma mujer, o niña mujer, críe, bueno, tenga hijos para ponerlos en este lugar. Un circuito como, no sé, casi perverso, me parece. Sí, es en China eso que se hacía. Creo que vos estás hablando del abanico de seda de Lisa Sí. Puede ser. Sí, que no es que en los pies no crecían, sino que se quebraban los huesos del pie. Los huesos, sí. Se doblaban bueno, adentro para que el pie quedara como enanito, y por supuesto chiquito. Válido, ¿no? Bueno, compartiendo de una concepción de pie de chico como un pie bello. Claro, claro. Y eso que uno puede decir, qué barbaridad, pasó hace tanto tiempo. Personalmente me ha arruinado los pies usando tacos altos, por ejemplo, cosa que a esta edad lamento profundamente haber hecho, porque los tengo bastante estropeados. Es decir, que hay prácticas que parecen tan obsoletas y, digamos, de modé.
claro que no existen en la actualidad, pero quedan huellas actuales de muchas de las prácticas ancestrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de muchísimas mujeres tenemos juanetes, y eso tiene que ver con haber usado tacos. Voy a leer un comentario de Araceli en el chat que pone, pensaba en los futbolistas como los gladiadores actuales, que reciben como premio no solo la copa o dinero o poder, sino pensaba en esas noticias que salieron hace algunos años en que les llevaban chicas a su festejo ganador. Mucha información para asimilar y bueno, un agradecimiento a Irene. Sí, sí, es tal cual. Digamos, dentro de las recompensas, esto ya lo planteó Lévi-Strauss. Lévi-Strauss plantea que el lazo social se establece a través del intercambio de bienes. Un grupo humano le da a otro grupo algún bien y el otro en reciprocidad le da otro, es decir, como que el trueque de bienes, de productos, fue la primera forma de alianza entre grupos que impidió que cada vez que se veían trataran de matarse. El bien supremo son las mujeres, es el máximo regalo. Y las mujeres, dice Lévi-Strauss, son un bien escaso. ¿Por qué, me pregunté yo? Si las mujeres siempre poblacionalmente somos un poco más, claro, que los varones. Entonces, resulta que Lévi-Strauss contestó rápidamente, en realidad, las mujeres son un bien escaso porque lindas hay pocas. Con lo cual, queda claro que, que él naturalizaba la representación de que las mujeres no tienen deseo. ¿Se entiende? Es decir, el que desea es el varón. Y el deseo o la preferencia de la mujer no tenía demasiada importancia. ¿Se entiende? Porque gente linda hay poca, efectivamente, lamentablemente, y a todas las personas nos gusta la gente linda. Pero no entraba dentro de las representaciones del creador de la antropología estructural que las mujeres pudieran ser seres deseantes. Eran solo objetos de deseo intercambiados entre grupos de varones. Irene, pienso, Valeria mi nombre, pienso en lo difícil entonces en esta deconstrucción de la que hablamos o que a veces decimos, bueno, estamos deconstruyéndonos, de qué sé yo, y pienso, después de todo esto, ¿realmente hay una deconstrucción? ¿Realmente estamos viviendo una transición? Yo creo que sí, es decir, que no está completa ni no está lograda, por supuesto, pero vos pensás que en décadas estamos tratando de revertir una historia milenaria. Es decir, cuando yo nací, no tenía derecho al voto. Esto es cierto. Es decir, yo lo sé. Es decir, mis primeros años de vida, por supuesto, por suerte no me enteré, porque no sabía ni lo que era votar, pero mis primeros años de vida, yo no tenía derecho a votar. La primera vez que me casé, tuve que prometer que iba a seguir a mi marido al lugar donde él quisiera fijar domicilio, y él tuvo que prometer que me iba a mantener. No cumplió, les aviso. La segunda vez que me casé, ya me casé diferente. Digamos, prometimos ambos sernos fieles, vivir juntos en un lugar que conviniéramos los dos y aportar cada uno lo que pudiéramos para mantener el hogar. Pero hablo no solo de la práctica, digo desde lo intrínseco, desde lo más interno, desde esta subjetividad que se va construyendo. Entonces digo, de verdad es como un camino, como lo veo, muy, 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 muy a largo tiempo. Porque está dentro nuestro, por más que se me venía cuando hablabas en esto de que es verdad, yo intento y después en algunas prácticas digo, no, estoy haciendo lo contrario, lo que supuestamente está dentro, no sé dónde está. O sea, racionalmente estoy atravesando esto de decir, no, voy mente abierta, a ver, o sea, conociendo, por eso también
de verdad lo digo, lo admito, y este curso, y que me hizo remover un montón de cosas, y a la vez con esto que estamos hablando, digo, claro, está muy adentro de cada una de las personas. Yo estoy a punto de cumplir 40, pero digo, y sigue pasando, digo, ¿y qué le estoy transmitiendo también a mis hijos? Intrínsecamente, sin pensarlo, sin pensarlo, esto, porque no racionalizo todo lo que vivo con mi maternidad. Entonces, nada, me hizo bien esta charla, pero bueno, a seguir trabajando. Una no está tan desconstruida como pareciera ser. Claro, a eso me refiero, ¿se entiende, Cristina? No digo que no vaya el cambio y que no estemos en la transición, pero una transición que veo. No, a mí me parece interesante y me gustaría ver la opinión de Irene en relación en nuestra práctica, cómo intervenimos con las mamás, con las mujeres que se acercan, que son madres de nuestros pacientes. Le mandamos el enlace de YouTube de Ahí está también pidiendo la palabra Patricia Orge y Eliana. Así que, dale. Vamos con esta pregunta de Cris y después Patri y Eli. No, me hizo pensar en las intervenciones con las mamás, porque hay la mayoría de quienes vienen al centro de salud son las mamás. Y hay como cierta resistencia a llamar a los papás. Esto es así, todavía, digamos, ¿no? Y todavía hay cierta cosa de aliarse a la figura materna desposeída o dominada, y a mí siempre me sugiere algo, esto de no llamar al varón, aunque nosotras sabemos que en nuestra población esto es una realidad, por la vulnerabilidad social, por el trabajo, es difícil que vengan los papás varones, pero de cualquier modo me parece que todavía en nuestras intervenciones no está tan claramente definido, que muchas veces son las mamás las que ubican y tejen algunas de estas cuestiones de la masculinidad y la feminidad. Sí, es así. ¿Entiendes? Sí, perfectamente. Es cierto que los sectores populares tienen en muchos casos una mayor división sexual del trabajo y que hay más mujeres inactivas en esos sectores, porque los sectores populares suelen ser más tradicionales en cuanto a sus arreglos, y creo que el dispositivo de atención debiera tratar de revertir esta situación. Es decir, con tiempo, por ahí ofreciendo enviar una nota para que el varón pudiera presentar ante sus empleadores, en fin, pactar con tiempo, pero que haya una entrevista con el padre, porque es una manera de comprometerlos y porque además se parte del supuesto falso de que la subjetividad del niño depende del vínculo con la madre, cuando en realidad en muchos casos la relación con el padre es muy importante, ya sea como modelo o también por los efectos traumáticos de la violencia paterna o de la ausencia. Entonces es muy importante comprometer a los padres, indagar cómo es la relación, incluirlos. Patricia, si querés hacer tu pregunta. Sí, bueno, en principio, gracias Irene, la verdad que muy interesante. Yo al menos no he leído, pero no he escuchado tan a menudo análisis que den cuenta desde estos movimientos intrapsíquicos y desde Freud, ¿no es cierto?, para pensar cuestiones del género. Muy, muy enriquecedor. Y lo que vengo pensando, yo que trabajo con adolescentes, pienso que reflexionar de este momento social, de empoderamiento de las mujeres, ¿no es cierto?, donde, digamos, han tomado banderas y han avanzado, me refiero a la clase media, ¿no?, y donde los varones se los ve como espectadores, o en todo caso dando cuenta o siendo señalados en el banquillo de los acusados, o ellos asumiendo esta posición, ¿no?
¿Qué pensar de este momento donde tenemos, por lo menos a mí se me arma este dibujo de la situación, en donde la verdad que hay que remarla mucho con los varones para que tomen la palabra, para que puedan decir algo, por lo menos cuando nos ponemos a pensar en los aspectos más de la interioridad, ¿no es cierto?, de los vínculos, que siempre han sido patrimonio nuestro, como vos dijiste, y que ahora, digamos, están tensionados para ser protagonistas de esto, y yo veo que les está costando mucho, no están pudiendo o están puestos en un rincón del ring, ¿no? Me preocupa esto hoy. Sí, yo creo que estamos asistiendo a un proceso de reversión, digamos, de la idealización primitiva que se tenía hacia los varones, hacia una especie de escarnio público de la figura masculina, ¿no? Como que hoy parece que todo fuera disparen contra el varón, ¿no? Y yo creo que contra lo que hay que disparar es contra el sistema de género, no contra el varón, ¿no? Es decir, como que el sistema de géneros ha cultivado mujeres pasivas, dependientes e ignorantes, y ha cultivado varones dominantes, agresivos y violentos. Las dos cosas son problemáticas, y eso es lo que está en crisis en este momento y en proceso de transformación. De modo que sí, lo que pasa es que en el feminismo, que cuando comenzamos con estos estudios en la Argentina, yo hace 40 años que estoy trabajando con estos temas, éramos una minoría marginal, por decir así, y en este momento se ha hecho masivo y hegemónico, y como es lógico, cuando algo se masifica, se estereotipa, se banaliza, se empobrece, y también se, si me perdonan el neologismo, extremiza, ¿sí? Se hace extremo. Entonces es como la Revolución Francesa. Después de la Revolución vino el terror, vino Robespierre, y robaron cabezas. Y después vino Napoleón. Esperemos que no pase lo mismo. Y Eliana, vos tenés la mano levantada. Sí, Irene, bueno, muchas gracias por tu exposición. Me quedo pensando en millones de cosas, ¿no? Pero bueno, tomo algo de lo que fueron diciendo algunas de las compañeras, y con una frase que vos dijiste también, ¿no? Esto de los abuelos internalizados, estas como generaciones que de alguna forma también nos fueron formando en el cómo reproducir esta división de géneros, ¿no? Masculino y femenino. Pero que, no sé, yo desde lo personal también lo vivo como encontrando las diferencias, ¿no? Yo tengo dos abuelas muy, muy del patriarcado y al mismo tiempo con sus contradicciones, ¿no? Porque dos mujeres como muy fuertes, una que no se quiso casar y terminó casándose, y otra que se casó, pero después en su jubilación se las cobró todas, digamos. Así es lo que íbamos como diciendo en la familia, porque había tomado como todo lo que no pudo hacer antes lo hizo de mayor, ¿no? Entonces, como que también eso va formando a otras generaciones en la apertura de estas puertas donde uno va ganando territorios. Y hoy por hoy, bueno, yo también me encuentro con mis preguntas y con mis reflexiones, desde lo aprendido a lo nuevo, a lo que voy encontrándome también como mamá. Y en esta relación, encontrándome como mamá, en lo que yo estoy criando dos hijas ahora, dos mujeres, y las preguntas que se van haciendo, me encuentro con otras mamás que están criando varones y que se empiezan a poner en juego preguntas, ¿no? Algunas mamás que prefieren encontrar espacios donde que sean mixtos, ¿no? Yo tengo una mamá amiga que dice, bueno, no, la voy a llamar a Chloe para que vayamos juntos al skate park, y así está con Joaquín y están en la patineta, ¿no? Como lugares comunes de niños y niñas, y que ella está como propiciando esto. Me gusta que esté con Chloe porque pueden jugar y no es todo violencia como me pasa con otros nenes, ¿no? Esta cosa de buscar otros espacios, y padres que también comparten esto, donde esta cosa, y al mismo tiempo otros papás que dicen, no, bueno, mejor no invitemos a los nenes porque son muy violentos, y
como, prefiero que no estén las nenas con ellos porque son muy violentos, las nenas se ponen mal, como que hay como dos espacios, ¿no? Lo que se va como repensando y deconstruyendo y que se crean como nuevas relaciones o nuevos lugares, y esta cosa como más de perpetuación, en donde los varones son los revoltosos, y de hecho hay mamás que dicen, bueno, no, mi hijo, no le gustan las nenas, las odia. Y vos la escuchás como diciendo, ¿qué haces vos con esto? Porque si las odia les está pegando, y no lo frenás, y no puedes hablar de esto con él, o te llaman del colegio porque les pega a las nenas, ¿qué está pasando? ¿Qué es un nene de 5 años, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí con eso? Muy denominado chauvinismo puberal, y tiene que ver con una segregación por sexo que se da desde la latencia hasta la adolescencia, que ha sido considerada evolutiva, es una tendencia prácticamente general, y tiene que ver con la formación de una identidad de género. Los niños se segregan voluntariamente, no solo por la cultura que fomenta la segregación, sino es una tendencia psíquica de los niños a segregarse para afirmar una identidad de género. Hay que ver qué es lo que pasa ahora con las tendencias contemporáneas hacia la, digamos, ignición de la identidad de género. Yo personalmente no estoy muy entusiasmada con eso. Es decir, a mí me parece que hay ciertos emblemas de feminidad o masculinidad que son estructurantes y que no tienen por qué desaparecer. Lo que debiera lograrse es desimplicarlos de las connotaciones de poder que tienen. Pero no veo que haya que fomentar una indiferenciación o una indiscriminación entre varones y mujeres. Esto es un tema hoy día en debate, digamos, porque hay muchas voces que se alzan proponiendo la desaparición del sistema de género. Yo personalmente prefiero un sistema de género no sexista, pero no creo que deba desaparecer. Y me baso para esto en las experiencias que uno tiene con la globalización. Cuando cundió la globalización, se pensó que iban a desaparecer las identidades nacionales. Y en realidad se vio un resurgimiento de los regionalismos, que constituyen una acumulación histórica cultural muy interesante. Sería muy triste que uno viajara y no pudiera comer una comida típica, o ver una artesanía típica, o ropa tradicional de esta cuestión. Yo creo que esos son, digamos, creaciones culturales que tienen un valor y que no tienen por qué desaparecer. Bueno, así como en la globalización no desaparecen los emblemas étnicos, no creo que en la deconstrucción del sistema de géneros deban desaparecer los géneros. Esta es mi posición en un momento en que muchas personas plantean la desaparición del género. Ahí nuestro masculino de hoy quiere la palabra, Oscar. Ah, sí, Oscar, dale. El que tenemos hoy. Bueno, habla varón, demuestra. Habla, demuestra tu hombría ahí. Sí, soy una muestra gratis en este momento de la masculinidad. Muchas gracias, Irene, por tus desarrollos. Vos comenzaste diciendo que ibas a trabajar con categorías que ordenen tu exposición, y realmente hay categorías que nos están ordenando. Muchos de nosotras y nosotros hemos dicho que, que nos estás estructurando nuestro modo de estar pensando este escenario contemporáneo, ¿no? Vos hablaste de perfiles epidemiológicos, hablaste de yo de funciones y yo de identificaciones, y también de las morales, ¿no? De la moral del hombre y la moral de mujer, como una volcada a la escala androcéntrica y otra que tiene que ver con la ética del cuidado. Agradecemos que hayas
dado nombres de teóricos e incluso nombres de libros. Vamos a tratar de reconstruir, porque creo que quienes estamos aquí tenemos que iniciar, por lo menos yo tengo que iniciar una investigación en relación a estas categorías para seguir reformulando los modos de pensar, ¿no? Quienes estamos en la clínica abogamos por una clínica de la ternura, por una clínica del cuidado, y poder pensar en estas cuestiones que vos nos traes nos ayuda mucho a poder pensar y cómo implementamos además la educación sexual integral en nuestras prácticas, tanto clínicas como en el sistema educativo. Así que en la medida de lo posible, si podemos recuperar, porque algunos apellidos por ahí no los podemos reconstruir y nos cuestan encontrarlos en la búsqueda bibliográfica, porque, insisto, son categorías muy valiosas, por lo menos para mí, y entiendo que para muchas y muchos, poder pensar algunas de las que vos fuiste desarrollando, ¿no? Incluso estas cuestiones que vas trayendo ahora con las respuestas también suman al trabajo de investigación que me gustaría que podamos hacer, ¿no? Tanto aquí en el CESAC como en otras prácticas que estamos llevando a cabo, tanto estatales como particulares. Así Mira, que, hay una revista online que se llama Aperturas Psicoanalíticas. En el último número de esa revista hay un artículo mío sobre masculinidad que se llama Varones en el siglo XXI. Allí podés encontrar algunos de estos conceptos y bibliografía, una amplia bibliografía que te sirve de referencia. También está, por supuesto, el libro Varones, que debe estar agotado, pero del cual algunos ejemplares fue reeditado por la Librería de las Mujeres. Entonces tal vez se pueda lograr que la librería envíe un ejemplar, y si no, muchas veces los libros se encuentran en el Mercado Libre, digamos, porque hay gente que los lee y los vende. ¿Te referís a Varones en el siglo XXI? No, Varones en el siglo XXI es el último artículo publicado en la revista Aperturas Psicoanalíticas, que es una la que revista recién. online. El libro Varones, Género y Subjetividad Masculina, es un libro escrito por Mabel Murillo y por mí, publicado en el año 2000. Sí, ese artículo está disponible en internet. Claro, sí, sí. Por eso. gracias. Ok. Ahí hay dos preguntas en el chat, Irene. Una dice, muchas gracias por la clase, soy psicopedagoga, y me quedé pensando qué representa para un niño varón ser marcado como quien tiene dificultades en el aprendizaje, que quizá lo ubica en un lugar de fragilidad, tan opuesto a eso que Irene describía como modelo de lo masculino, y el impacto de esto sobre los ideales parentales. Esto está bastante estudiado. Los varones suelen ser enviados a terapias con mucha más frecuencia que las niñas, entre otras cosas porque su subjetivación primaria es discordante con una institución fuertemente feminizada como es la escuela primaria. La escuela primaria todavía tiene mayor cantidad de docentes mujeres, pero además el estilo, digamos, institucional es un estilo más femenino. Y en ese sentido, la tendencia mayor de los varones a ser hiperactivos, físicos, móviles, etc., muchas veces les trae problemas. Entonces, efectivamente, los varones en los primeros momentos de la enseñanza pueden ser patologizados, y hay que tener cuidado con eso. También es cierto que esa misma tendencia subjetiva a la transgresión y a la hiperactividad les rinde muy buenos frutos una vez que terminan la formación educativa. Los revoltosos de la escuela son a veces los exitosos en el trabajo. ¿Por qué? Porque desarrollan iniciativa, audacia, tolerancia a riesgos, imaginación. Es decir, no son tan conformistas. Las buenas chicas no siempre consiguen que les vaya bien en la vida.
Nos quedan poquitos minutos, ya estamos medio sobre la hora, pero creo que Mariana había levantado la mano para no dejarla fuera. Sí, levanté la mano en principio porque quería lo de los autores que ya dijo Oscar, pero de paso les quería contar que, siguiendo con estos modelos, en una conversación con una psicopedagoga de Córdoba que trabaja en el espacio sociocomunitario, ella trabajaba con mujeres y contaba que tuvieron que modificar las charlas que hacían para que asistan más mujeres, porque en el grupo con muchísima vulnerabilidad económica en el que estaban, tenían que llevar algo a la casa como una justificación para esas charlas, porque encima los hombres de la casa manifestaban que volvían como rebeladas. Entonces tenían que hacer productos caseros, mermeladas, ¿no? Aprovechar ese espacio para hacer las dos cosas y Algo justificar doméstico. la presencia. Claro, sí, sí. Y bueno, son las negociaciones que se hacen con la vida, que está hecha de negociaciones en última instancia. Entonces, mientras revolvés la mermelada, vas hablando y algo va quedando. Irene, si nos quedan unos segunditos, Sí. estaba pensando en las niñeces trans, ¿sí? Los niños que desde muy pequeños se manifiestan como inclinados hacia una identificación con no su sexo biológico. Que bueno, trabajo en una escuela, nos ha pasado por ahí de ver niños que en sala de 4 o 5 ya manifiestan como una inclinación que en algunos casos se ha sostenido en el tiempo. Y bueno, nosotros con el desafío de una inclusión de un niño trans, que claro, el niño que venía desde jardín, naturalmente sus compañeros, o sea, era natural su devenir y con su identificación y demás. Y ahora, bueno, nos encontramos con esta diferencia de una inclusión donde se nos plantearon montones de preguntas respecto, ¿no? Entra un compañero nuevo, es una niña que se siente varón, bueno, es una niña biológicamente niña, pero tiene 11 años, o sea que también está en un proceso, ¿sí? Como que tampoco nosotros podemos como cerrar. Y bueno, no sé cómo ves esa complejidad en relación a las niñeces trans, ¿no? Es un tema de mucha actualidad y del que se sabe poco. Están teniendo una visibilidad que nunca han tenido, posiblemente porque el sistema binario de géneros obligaba a camuflarse de alguna manera o adaptarse a muchos de los sujetos trans, y en este momento, al estar más desregulado, son más visibles. Tal vez también haya algún factor, como te diría, ecológico, que esté influyendo en que haya más trans. Sabemos poco sobre eso, tenemos que tratar de aprender, de modo que todo lo que ustedes puedan investigar es importante. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con una educación inclusiva y con la no discriminación, pero no estoy de acuerdo con que los sistemas médicos se hayan transformado en proveedores de servicios al servicio de la demanda del paciente, en lugar de como lugares de indagación y diagnóstico donde los profesionales conserven un criterio propio dentro de lo que sea posible tener. Es decir, los servicios que atienden adolescentes trans les ofrecen reeducación fonoaudiológica de la voz, hormonación prepuberal, es decir, se transformaron en una agencia oficial de transexualización. Yo creo que hay mucho para objetar en todo eso, porque en ningún lado se le da al paciente lo que el paciente demanda sin pensarlo, sobre todo cuando es un menor. ¿Se entiende? Entonces aquí hay problemas éticos y teóricos para los que no tengo una propuesta estructurada, digamos, ni las cosas súper claras, pero no me gustó darme cuenta que están los médicos, las fonoaudiólogas y las psicólogas acompañando lo que el paciente trans solicita, sin cuestionar y sin investigar. No me parece.
Vos te referías a los factores ecológicos, ahí preguntaban qué sería eso en el caso. Algo en el ambiente cultural, que no me queda del todo claro, digamos, es decir, porque es algo que, bueno, yo tengo poca experiencia, he tenido algunas consultas y 2 tratamientos, pero nada más, digamos, poco. 50 y algo de años de profesión que tengo, he visto poco, recién hace poco lo empecé a recibir consultas. De modo que, bueno, estoy tratando de entender, y me interesa muchísimo, pero me parece que rápidamente se pasó desde la discriminación o el ocultamiento a ponerse al servicio de la demanda, lo cual me parece bastante disparatado, que quiero que te diga. Bueno, si les parece, vamos cerrando porque estamos un poquito pasados de horario, pero bueno, te queríamos agradecer, Irene, por la clase. Mucho. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la interlocución. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta pronto. Nos encontramos la próxima.